Señor director, señor subdirector, colegas presentes, muy buenas noches. Dando sostenibilidad a este GIA Interarias, que es muy importante eh, llevar. Siempre ha sido mi sueño hacer este tipo de eventos y espero que esto empezamos con pocos, pero yo sé que más adelante se va a institucionalizar y va a gustar a muchos porque esto recién empieza. Bueno, antes de nada, acabo de comunicarme quiero hacer saber también del profesor Luna, su familiar, parece que su hermana familiar se han contagiado de COVID y está yendo al hospital o algo así, está atendiendo. Entonces también no va a ser posible su asistencia, así como la profesora Karina se disculpó porque se siente un poco delicada de salud. Entonces los demás ya ingresarán en cualquier momento. Bueno, voy a dar pase al tema del día de hoy, que se titula Los procesos cognitivos en tiempos de COVID, bajo la preparación bueno, hoy le tocó disertar, o le toca disertar al maestro Nilton. Esto es colegiado. Entonces, la próxima ya tenemos también otra maestra, la maestra Marisol, que ya se ha comprometido, que va a exponer también. Y hoy después vamos a fijar la fecha y también quién más se matricula. O sea, esto es colegiado, ¿no? Acá todos tenemos capacidad, todos tenemos potencialidades, todos somos competentes, todos por algo estamos en aula, enseñamos. Entonces nadie es más ni nadie es menos, todos estamos para aprender. Este es un interaprendizaje, un guía. Entonces para ello voy a dar pase de repente, a ver, más bien antes de dar pase, profesor Nilton, unas cuantas palabras al profesor Pompeyo. Adelante, profesor Pompeyo. Luego ya doy pase al profesor Nilton para que ya lleve a cabo su disertación de este guía. Sí, muchas gracias, profesor Blas. Eh, lo que sí quiero resaltar es la importancia de estas reuniones colegiadas, ¿no? Sigue saliendo el eco, profesor Nilton. Entonces, colegas, vamos a eh, reconocer el esfuerzo de este grupo de maestros que han visto conveniente, ¿no?, intercambiar conocimientos, experiencias, información que va a contribuir directamente en fortalecer nuestra práctica pedagógica. Yo estoy seguro que conociendo eh, el entusiasmo que le pone el profesor Blas, el dinamismo del profesor Milton, ahora se han sumado también otros colegas como doctora Ángela, Marisol, veo aquí a Gino también como invitado, y bueno, nuestro subdirector de secundaria. Todos en conjunto vamos a poder apreciar, compartir y valorar la participación del profesor Nilton, que con mucho cariño, estoy seguro, ha preparado su experiencia, su conocimiento para el día de hoy. Profesor Nilton, adelante, pero se debe solucionar el tema el eco, todavía está. Gracias. Bien, director, buenas noches, subdirector, el profe, también colegas todos, muy buenas noches. Es una alegría para mí compartir estos minutos, espero que la tecnología nos ayude y sobre todo me puedan entender, ¿no? La idea es que todos, al final quizás voy a hacer una pequeña disertación, también todos participen y podamos construir y llegar a alguna conclusión que nos pueda servir en nuestro desempeño profesional. Muy bien, hemos titulado en esta oportunidad los procesos cognitivos en tiempos del COVID, una realidad para afrontar como docentes. Quisiera que me confirme, ¿se ve muy bien la diapositiva? Sí, Sí, está A Nilton, ver, bien. se ve. maestros. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, entonces.
Muy bien, cuando hablamos entonces de procesos cognitivos en tiempos del COVID, nos preguntaríamos en primer lugar, ¿cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos podríamos clasificar en dos aspectos, que son procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Dentro de los procesos cognitivos básicos tenemos la sensación, percepción, atención y concentración y memoria. Entonces, cuando hablamos de los procesos como la sensación, estamos hablando de la transmisión de la información hacia los sentidos, la percepción, el proceso de interpretación de la información recibida, es decir, cada persona le da una interpretación de acuerdo a su experiencia, ¿no? La percepción frente a una sensación es distinta, ¿no? Ejemplo, cuando hay una situación como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces algunos le dan un sentido religioso, otros le dan un sentido netamente científico y se dan distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, también a esto se puede decir que la atención, concentración y memoria son procesos necesarios para una mejor valoración de lo captado. Es decir, nuestra memoria juega un papel muy importante, la atención para conservar lo que hemos aprendido. También hablamos de procesos cognitivos superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia emocional. Esto desde, por decir, los más sencillos, ¿no? Porque hablando de la complejidad del ser humano, pues hay muchos otros procesos complejos, por ejemplo, la imaginación, la planeación, la evaluación de un proceso. Es decir, es tan complicado que Vygotsky en 1979 dijo: todas las funciones superiores se originan como relaciones entre los seres humanos. Ya, es decir, que estas situaciones, estos procesos complejos, nace o se origina en la interacción de los seres humanos. Ahora, en las situaciones educativas, todos los participantes, profesores, alumnos, van a tener un papel activo. Sin embargo, sus roles y funciones van a ser bien distintos. Es decir, hablamos de que todos tienen que ser activos, pero los roles son distintos, ¿no? O sea, el rol de un docente, de un estudiante, de un padre de familia, de todo, son completamente distintos. Veo que todavía tengo el eco ahí, ¿no? En mi voz. ¿Pero se entiende, no, maestros? Ya, maestro, gracias. Muy bien, entonces vamos a decir, ¿por qué hacer hincapié en los procesos cognitivos? Decimos que nuestra sociedad actualmente está pasando momentos de zozobra, porque somos una sociedad que no da importancia a la atención, somos distraídos, que no nos dejamos arrastrar por una mente positiva, sino por pensamientos negativos, catastróficos. Entonces, mejorar nuestras capacidades mentales en esta situación es muy importante. Ahora, siempre ha habido posiciones encontradas al respecto. Por ejemplo, acá tenemos una ficha donde tenemos al filósofo Rousseau y Maquiavelo, ¿no? Rousseau dice: el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad que lo corrompe. Maquiavelo dice al contrario: el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Entonces estamos hablando de dos posiciones muy encontradas, ¿no? Y cada uno puede hacer una evaluación, quién tiene la razón, ¿no? Esta es una ficha que estaba circulando en Facebook y lo tomé de ahí.
Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué dice la ciencia médica referente a los estados mentales? Los científicos han empezado a investigar mucho qué sucede con los estados mentales durante, por ejemplo, la contemplación, durante la introspección, durante la oración, un momento de relajación. Y se ha demostrado pues que influyen con el manejo de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, porque cambian los circuitos neuronales que facilitan el mejor procesamiento de datos, estás más claro. Y eso seguramente nosotros lo hemos sentido muchas veces, ¿no? Cuando estamos de cólera, podemos tomar decisiones catastróficas, pésimas, o cuando estamos tristes no tenemos la claridad para pensar bien, para concentrarnos. Entonces es muy necesario el manejo de nuestras emociones. Acá al lado tenemos la figura de lo que es el mapa de las emociones. Entonces lo que antes se consideraba como oculto, esotérico, raro, de la filosofía de Occidente, ahora la ciencia ha demostrado, después de muchos años, que cuando nos entrenamos en la meditación no nos dejamos llevar o arrastrar por el pensamiento. Y como decíamos que el pensamiento tiene una tendencia a lo negativo. Entonces acá influye mucho cómo nosotros nos entrenamos, ¿ya? Porque vamos a ver por qué es esto, ¿no? Los seres humanos que hemos creído por años que la razón, a medida del pensamiento, a medida que se puede medir, pesar, son los que determinan la verdad. Eso se ha hablado desde lo que decía Descartes, ¿no? Y esa herencia lo llevamos hasta ahora, ¿no? Entonces, estamos hablando de una valoración, digamos, muy extrema que le hemos dado, y por otro lado no hemos considerado lo que es manejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero sí que ahora la ciencia lo ha demostrado y que influyen en nuestro pensamiento, el manejo de estas emociones, el manejo de estos pensamientos, de estas ideas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el control de nuestros pensamientos en una situación tan difícil como la pandemia del COVID-19? El pensamiento humano es tendiente a lo negativo, como decíamos. Entonces, el pensamiento humano es un pensamiento abstracto. Decimos abstracto porque es capaz de abstraer. Por ejemplo, cuando yo digo una palabra silla, me permito abstraer todo lo que significa la silla para mí, ¿no? Todas sus características. Pero por años siempre hemos creído que el pensamiento, el cuerpo, las emociones, cada uno marcan su destino, cada uno camina por su propia cuenta. Y esto no es así, o sea, somos una unidad de lo que pensamos, de lo que sentimos y para actuar. Eso es lo que estoy haciendo referencia en la figurita, ¿no? Cuando dice, cuando pienso algo negativo, cuando le estamos dando vuelta en algo negativo, por ejemplo, de esta situación, entonces ese pensamiento no se queda en meras ideas, sino pasa, como dice en el mapa de los sentimientos que tienen al lado ahí viendo, pasa al nivel de sentimiento. Es decir, la persona dice, oye, esto es catastrófico, esto es, no creo que pueda, con esto se pone negativo, entonces esto pasa al nivel de sentimientos o siento, ¿no? Entonces aquí hay que notar esta diferencia, la primera diferencia importante. Dice, pienso que no puedo, es diferente a decir, siento que no puedo. Hay una gran diferencia. Entonces esto coloca al cuerpo en una posición que no se puede y actúa como un círculo vicioso, y nuevamente el cuerpo le dice a uno, ves, no puedes. Eso es como confirmar lo que uno ya tiene en el pensamiento. Por ejemplo, si yo digo que puedo, pues mi cuerpo va a tratar de confirmar ese pensamiento, pero si yo digo negativamente no puedo,
Entonces, cada vez que me equivoco algo, cada vez que hago algo malo, entonces mi pensamiento le va a decir a mi cuerpo, ¿ves que no puedes? Entonces se convierte en un círculo vicioso, negativo, que juega en contra de mí. Entonces hay que diferenciar, hay que saber que primero empieza en un pensamiento y hay que refutar y hay que decir, no, pues esto no puedo estar sintiendo porque yo no quiero pensar esto, ¿no? Reestructurar nuestro pensamiento. Entonces, estos estados permanentes de pensamientos catastróficos producen daño en el sistema inmune, en el sistema digestivo, porque son muy sensibles a los estados mentales, porque el aparato digestivo controla el 80% del sistema inmune. Y ya se ha demostrado que cuando la persona tiene esa dificultad para elaborar buenos pensamientos y está siempre tendiente a lo negativo, eso hace que baje el sistema inmune y pues contraiga ya las enfermedades o pueda somatizar algún problema, ¿no? Entonces eso está demostrado ampliamente por la ciencia. Entonces, ¿qué prácticas podemos realizar frente a ello? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no caigamos en el error de decir no voy a pensar esto, no voy a pensar así. Obviamente el pensamiento viene al margen de nuestra voluntad. Entonces, como decía por ahí un dicho, yo puedo ver que hay palomas volando alrededor de mi cabeza, pero no voy a permitir que esas palomas hagan su nido en mi cabeza. Es muy diferente, ¿no? Entonces, no pienses en lo que no quieres sentir. Piensa en lo que sí quieres sentir. No piensas en lo que no quieres hacer. Piensa en lo que sí quieres hacer. Acá hay un acto de voluntad, o sea, yo me permito predecir, me permito intentar hacer lo que quiero sentir y hacer lo que quiero pensar. Entonces, eso también hay muchos ejemplos, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que voy a lograr lo que me propongo, e incluso lo puedo dibujar, incluso lo puedo diseñar, esto a la larga hace que yo en algún momento pueda estar más cerca a lo que yo quiero conseguir. Y se ha demostrado en infinidad de ejemplos prácticos de que muchas personas que habían planeado cómo iba a ser su casa, cómo querían que fuera en el futuro, a lo largo del tiempo han logrado esto, ¿no? ¿Y cómo? Porque hace mucho tiempo ya lo habían dibujado, lo habían tenido plenamente escrito, ¿no? O sea, cómo ayuda ese pensamiento para luego sentir y luego actuar. Entonces, por ejemplo, esto significa poner el foco de nuestra atención. Entonces, por ejemplo, dice acá, no te pongas en una manifestación contra la guerra, ponte en una manifestación por la paz. No te metas contraataque, hazlo a favor de otra cosa. Como cuando se dice en el colegio, no vamos a hacer nuestras reglas de conducta, nuestros acuerdos en base a decir no quiero ensuciar, sino mantengamos limpio el salón, por decir, ¿no? Lo que comúnmente hacemos al inicio de año, ¿no? Entonces, donde pongamos nuestro foco de atención es importante. Entonces, si te enfocas en una manifestación, voy a hacer una manifestación contra la guerra, aparentemente estás haciendo esa manifestación, pero estás poniendo aún el foco en la guerra y no en la paz. Entonces, lo primero es ganar dominio en el foco. ¿Dónde estoy enfocándome, no? Porque el foco donde ponemos la atención tiene una enorme influencia. Por ejemplo, cuando yo digo al estudiante que es muy hiperactivo, que trabaje junto a mí, le estoy dando el otro lado de la moneda. No estoy viendo la parte negativa, sino estoy viendo que puede hacer algo bueno, ¿ya? En terapia cognitiva también se habla de cambiar la rutina frente a la depresión, contra la depresión, ¿no? Entonces, buscar el foco donde yo me lleno de entusiasmo, de energía, de ilusión, de motivación. Eso es muy importante.
¿ya? Porque eso nos va a ayudar a nosotros siempre a estar lleno de emoción, de motivación, de entusiasmo, conseguir eso, ¿no? Lo segundo es tener un cuidado extraordinario en el cuerpo. Nuestro cuerpo físico es tan importante como nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, desde la mente racional, el hemisferio cerebral izquierdo es una maquinaria muy sofisticada, dice el cuerpo, ¿no? Desde el hemisferio cerebral derecho tiene conexiones con la totalidad del cuerpo. Entonces, el hemisferio derecho sabe perfectamente que el cuerpo es la base de la intuición. Ya sabemos de que nuestro cuerpo tiene otro tipo de inteligencia, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia en el corazón, en los músculos, en el tubo digestivo, a nivel celular. Entonces, si cuidas el descanso, el ejercicio físico, la alimentación, proteges tu cerebro, va a funcionar mejor entonces tus pensamientos. Esto también está ampliamente estudiado y está ampliamente demostrado por muchas investigaciones, ¿no? Ya no es una novedad. Entonces, estamos hablando de que las 300.000 millones de células que tiene nuestro cuerpo también tienen la capacidad de pensar, de hacer uso de una inteligencia, tal vez no al nivel de nuestro cerebro, con ideas, pero sí de otra manera. Por eso tenemos la intuición, por eso tenemos ese sexto sentido que llamamos, ¿no? Y quizás otras formas también. ¿Cómo podemos trabajar el control del pensamiento en una situación tan difícil como la pandemia del COVID-19? Hemos dicho entonces, en primer lugar, que debemos de cuidar nuestro pensamiento, segundo lugar, porque nuestro pensamiento da origen a nuestro sentimiento y ese sentimiento va a dar origen a nuestro comportamiento. Segundo lugar, hemos dicho que debemos tener cuidado extraordinario de nuestro cuerpo a través de ejercicio físico, de nutrición y de descanso. Y en tercer lugar, el tema del lenguaje. Cuando los niños son pequeños, hablan en alto o hablamos en alto, no pensamos, hablamos en alto. Luego ese habla se introduce y se convierte en pensamiento. Es decir, nosotros siempre pensamos en palabras, es lo mismo, pensamiento y lenguaje es lo mismo. Por eso, si tú amplías el lenguaje, amplías el pensamiento. Por eso el que más estudió el lenguaje, el austriaco Wittgenstein, dijo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, si tienes pocas capacidades para escribir, es porque tienes pocas capacidades de ver. Una persona que ve el lado positivo no es también la persona que no vea el lado negativo, sino que se mantiene alejado para no dejarse envolver por la parte negativa, ¿no? Hoy en día se habla bastante de lo que es el estrés negativo, distrés, ¿no? Una forma sostenida en el tiempo que genera enfermedades, avanza las existentes. Es como la ley del desconocimiento. Si yo desconozco la ley de la gravedad, eso no me exime de su cumplimiento, ¿no? Evidentemente hará efecto, ¿no? A lo conozca o no lo conozca. ¿Cómo actúa? Activando dos cosas, la activación del simpático en la liberación de cortisol, que dejado por mucho tiempo afecta a la musculatura, los huesos, sobrecarga vascular, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ponemos en una situación de víctima y no buscamos apoyo cuando necesitamos, cuando no decidimos que la vida es un rumbo distinto, eso nos trae consecuencias definitivamente. Entonces vamos a hablar un poco de qué es aprender, qué es aprender, qué es realmente aprender, quiénes participan en ese proceso de aprendizaje. Solemos hablar del que enseña, del que aprende, cuáles son las características, las funciones de uno, en quién recae la responsabilidad. Hablamos de aprendizaje en el aula, analizamos la importancia de las interacciones sociales, ¿no? Debemos entender como un proceso el aprendizaje, no como un producto final. Siempre hay algo que tenemos que seguir aprendiendo. Es un proceso constructivo
ya que no existe de suyo, o sea, siempre se va construyendo en la interacción social, en base a la experiencia, conocimientos previos, en fin. Es un proceso social porque se aprende en interacción social con nuestros semejantes. Primero aprendemos a hacer las cosas en colaboración con otros, de la observación de otros, luego después lo hacemos individualmente. El aprendizaje, por tanto, es un proceso de fuera a adentro. Es un proceso comunicativo por el hecho de ser social. Siempre estamos haciendo uso del lenguaje, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Es lenguaje, nivel de pensamiento. Requiere un papel activo por parte del profesor, la importancia del andamiaje y de trabajar en la zona de desarrollo próximo del alumno. Requiere un papel activo por parte del alumno, tanto en sus interacciones con el profesor como en los otros, como entre alumnos, ¿no? Entonces, cuando el profesor se enfrenta a una actividad formativa, tiene una idea sobre qué cosas quiere que aprendan sus alumnos y en qué orden y de qué forma tiene que darse eso, ¿no? Entonces, eso llamamos objetivos planificados. Sin embargo, este rol se entiende como un mero transmisor, un papel de instructor que deposita y vacía los conocimientos sobre sus estudiantes. Nada más cerrado, ¿no? Estas dos formas de interpretar entonces del profesor como un transmisor o como un facilitador es un debate en la educación también, ¿no? Porque por un lado lo que se aprende en la escuela es un cuerpo de conocimientos que ha sido culturalmente elaborado. Los alumnos no van a inventar los conocimientos, aunque puedan descubrirlos o recrearlos. Por otro lado, para el alumno, aprenda de existir una guía, una facilitación para construir sus aprendizajes. Para conseguir entonces que los alumnos lleguen a construir conocimientos de forma efectiva, necesitamos saber qué dominio del tema tienen ellos, ¿no? Hablamos de conocimientos previos, ¿no? Hablando en términos vygotskianos, se trata de detectar cuál es la zona de desarrollo real del estudiante y decir qué habilidades pertenecen ya al dominio de este y qué se puede hacer por nuestros alumnos por sí solos. Ejemplo, acá hablamos de una línea base, de un cuestionario de conocimientos previos, de una prueba de entrada. Acá hay un punto muy importante porque nosotros muchas veces asumimos que el estudiante sabe cuando nosotros le estamos ayudando, le estamos dando las pautas para que él pueda darnos las respuestas. Y cuando llegamos luego a querer hacer ese andamiaje, a buscar ese aprendizaje significativo, no logramos y echamos la culpa al estudiante, ¿no? Diciendo que no tenía la atención necesaria o no está prestando el interés necesario, cuando desde el inicio eso no se ha dado. Entonces el papel fundamental del maestro es descubrir qué es lo que tiene el estudiante, qué habilidades, qué conocimientos previos, pero sin la intervención de él, ¿no? O sea, sin decirle, bueno, a ver, esta oración, cuál es la sintaxis de esta oración, y el alumno responde y le ayuda y después eso no es el aprendizaje real, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces cuando el docente juega un papel en la interacción social, ¿cuál es el papel? ¿Dónde debe ponerse el maestro? ¿En la zona de desarrollo potencial, zona de desarrollo real o zona de desarrollo próximo? ¿Desde dónde debe de orientar el aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces, esta manera de hacer que los contenidos y las habilidades que el alumno pueda tener en práctica únicamente con la ayuda del profesor, las que se sitúen en su zona de desarrollo potencial, acaben al final en su proceso perteneciendo a su dominio individual, lo que pueda hacer sin ayuda. ¿Ya? Entonces, con este concepto estamos poniendo énfasis en la idea de que el alumno sea asistido, guiado por una persona más experta en la materia que vaya andamiando, apuntalando sus avances, permitiéndole ir de poco a más allá donde podría llegar sin tal ayuda. Yo creo que esto también ya lo manejamos en cierta manera, ¿no? Sí, hemos leído, hemos visto. Entonces, a manera de repaso.
Solo podemos subordinar unos aprendizajes a otros cuando estos últimos pertenecen a lo que hemos denominado zona de desarrollo real. Si no, la subordinación o encadenamiento de aprendizajes es una tarea inabordable para nuestros alumnos. Solamente entonces se va a llevar a cabo con éxito ese cambio, ese aprendizaje, cuando yo me doy cuenta cuál es la zona de desarrollo real del estudiante. Y acá hay un tema que nosotros como docentes tenemos que hacer hincapié. Lo que hablamos de la experiencia. Nosotros hemos vivido muchas cosas que ellos aún no han vivido. Entonces acá hay un tema amplio para nosotros siempre ponerle desafíos, ¿no? Nosotros estamos en la zona de desarrollo próximo del estudiante. Desde ahí le orientamos, le retamos. ¿Por qué? Porque él todavía no conoce muchas cosas, está en el proceso de afianzar su personalidad, su marco mental, sus emociones. Entonces, cuando yo desde ese sector, desde ese lado, me pongo y le desafío, es cuando ahí realmente el estudiante pueda alcanzar ese potencial, ¿no? Precisamente es en esta zona de desarrollo potencial en la que el profesor debe situarse para ejercer su acción educadora, ¿eh? Es en ella en la que nos resulta más fácil despertar el interés de nuestros alumnos y motivarles en las tareas de aprendizaje. El concepto de andamiaje de Brunner es coincidente con la perspectiva que hemos venido defendiendo. Este concepto implica que el profesor o el adulto sostiene y andamia la actividad del que aprende apoyando lo que ya sabe y completando lo que no es capaz de hacer. Y llegamos a la parte final de las conclusiones. Entonces, cuando hablamos de desarrollar el proceso cognitivo, estamos hablando de adquirir conocimientos. Estos conocimientos no se almacenan, entre comillas, en la memoria como simples asociaciones, sino que guardan una organización, guardan cierta estructura de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Entonces, cuando yo al estudiante no solamente me dirijo a nivel de pensamiento, sino le involucro en alguna emoción, le involucro para hacer algo, entonces ese almacenamiento, ese conocimiento será mucho más profundo, mucho más significativo, mucho más duradero en el tiempo, que si solamente yo le digo, ¿saben qué? Mira eso, luego transcribe, o eso es así, asá. Es un mero repetir, repetir, repetir. Por más que el contenido sea bonito, por más que la idea que yo tengo sea significativa, ¿no? Entonces, segunda conclusión, las modificaciones que se dan en nuestros conocimientos implican, en este caso, nociones que nos llevan a elaborar nuevos significados sobre lo que ya sabíamos. Por ejemplo, tener expectativa de nuestros estudiantes y que ellos tengan una expectativa favorable o desfavorable ayuda a motivarse para aprender mejor. Si yo digo la Edad Media fue una edad de atraso para la humanidad, evidentemente tengo una expectativa desmotivante para estudiar, pero si yo le digo la Edad Media es una edad que se ha descubierto grandes adelantos para la humanidad, esto varía porque él va a tener una expectativa, así como yo tengo de mis estudiantes por querer aprender, por decir, no, ellos van a lograr ese conocimiento. Entonces eso es muy importante. Tercero, las cooperaciones antes que los individualismos han hecho hasta hoy que la ciencia se desarrolle y emprenda nuevos desafíos. Las cooperaciones antes que los individualismos. Siempre hemos cooperado en ese proceso del desarrollo del conocimiento. Siempre los grandes inventos, los grandes científicos han precedido al interés, al individualismo de muchos que han avanzado, han escrito libros, en fin. Y por más que yo aprenda de un libro, no estoy aprendiendo solo de mí. Entonces, no hay individualismo cuando uno aprende. Siempre tiene que haber cooperación. Siempre estoy aprendiendo de lo que alguien ya hizo esa investigación, de lo que alguien ya se preocupó en investigar o leer o aprender respecto a esa ciencia, ¿no? Entonces, es por ello que resulta más beneficiosa para el desarrollo de nuestros estudiantes una actitud en el docente que le lleve a utilizar las interacciones entre iguales como aliadas
en los avances de los mismos, más que como una enemiga contra la que hay que luchar. Cuando yo como docente, bueno, ahora hay todavía bueno, tenemos esa limitación, ¿no?, de trabajar en la interacción entre estudiantes, lo veo como un aliado principal, aunque sí se podría, ¿no? Ahora yo creo en el grupo también donde hacemos, ellos participan, comentan y seguramente tendrán sus propias luego interacciones, no sabemos, ¿no? Entonces eso tengo que ver como un aliado antes de luchar con un enemigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que entendamos que resulta beneficioso que entre ellos pues se apoyen y trabajen. Esto ha sido, maestros, colegas, quienes están todavía ahí, más o menos lo que he querido darle una orientación de lo que son los procesos cognitivos y principalmente en este tiempo de la pandemia del COVID-19 y de lo que es nuestra práctica educativa, entendiendo, ¿no?, este nuevo enfoque, lo que estamos viviendo hoy, que es socioconstructivista. Pero ello no quita, ojo también, porque la ciencia de la psicología ha venido evolucionando por muchas escuelas, ¿no? Te hablamos del conductismo, del psicoanálisis, del humanismo. No se contradicen, sino que como es una ciencia social, cada vez más se va ampliando y se van complementando. Por ejemplo, ¿quién puede decir que no se utiliza el conductismo? Cuando yo hago un reforzador a mi estudiante, cuando le digo qué bien lo has hecho, está bien, ¿no? Entonces nadie me puede decir que eso ha pasado de moda, sino que el asunto está en saber cuándo utilizarlo, por qué debo utilizarlo, porque si yo eso lo hago repetitivo, ya pierde su interés, pues, ¿no? Entonces, justamente creo que el reto de nosotros es manejar estas teorías y principalmente con la que estamos trabajando hoy en estos tiempos, que es el socioconstructivismo. Gracias, maestro. Entonces, eso ha sido la disertación del momento. Ujú. Maestro, Profesor, Bueno, ahí colegas, está el maestro Blaso, eh, ¿no? siguiendo con con esto, bueno, muchas gracias, profesor, por investigar, pero bueno, yo quisiera preguntarte, bueno, esto, mira, es abierto, todos debemos participar, pregunten porque esto es un guía, un grupo de interaprendizaje. Profesor, yo le pregunto, eh, mira, nosotros somos maestros, somos didactas, mira, la semana pasada hemos hablado sobre los procesos pedagógicos y que definitivamente, por ejemplo, profesor, yo le felicito por la exposición que hizo, pero me hubiese gustado, profesor, eh, que su exposición hubiese sido de repente creando un conflicto cognitivo, una disonancia cognitiva. Claro, la exposición que usted hizo fue una exposición conductista, ¿no? Enseña y escucha, ¿no? Y pues estímulo y respuesta. Me hubiese gustado, profesor, una exposición de repente donde participemos todos, que creases, ya que hablamos de procesos cognitivos, habló, bueno, las simples y las complejas, ¿no? La memoria, la sensación, la percepción y las complejas, donde opera pues el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, ahora que se habla de inteligencias múltiples, de Howard Gardner y la inteligencia emocional o socioemocional de Daniel Goleman. Entonces, profesor, eh, todo esto me hubiese gustado de repente eh, ver, analizar de que los procesos cognitivos, más que nada, y esto me parece, colegas, centrarnos al tema de cómo los procesos cognitivos debemos centrarnos para enseñar al aula. Hay partecitas que usted habló de Vygotsky, por ejemplo, del andamiaje, de la zona de desarrollo eh, potencial que se debe desarrollar. En eso nosotros debemos conocer los procesos cognitivos, de cómo debemos aplicar
estos procesos cognitivos, por ejemplo, del aprender a aprender que habló. En eso, profesor, esa es mi participación. Sí, yo creo que, sí, sí, maestro, yo creo que le he dado un enfoque, quizás no desde el planteamiento que usted afirma, ¿no? Sin embargo, creo que cuando le hacemos entender esta gran verdad que hablaba del mapa de las emociones, está unido la parte de lo que es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo. Si yo logro descubrir la dinámica de ese mapa, pues prácticamente estoy logrando que el estudiante no tenga límites. ¿Ya? Entonces, principalmente quería poner énfasis en esto, porque vemos que los estudiantes, y les soy honesto, que solamente están esperando que tú les digas algo. Ya no están siempre con la mentalidad de retarte, de decirte esto, lo haré de esta manera, quiero tener iniciativa. Y eso justamente porque muchos años de la educación que ha venido desarrollándose se ha desarrollado desde una perspectiva netamente calificadora, desde una perspectiva netamente diciéndole dónde está el error, cuando el error es bienvenido, cuando se puede enseñarle a él de que no tiene que tener miedo al error, es bueno equivocarse, cuanto más veces te equivocas es cuanto más veces aprendes y puedes aprender de tus errores. Entonces creo que eso ha sido principalmente la dinámica que he querido intentar trasladarle a ustedes, ¿no? De que nosotros somos una unidad, o sea, no está por un lado solamente la parte mental de los procesos cognitivos que son internos, sino que también así como nosotros pensamos, nos vamos a imbuir de un estado emocional, ¿ya? De un sentimiento. Yo siento que puedo, yo siento que voy a salir adelante, yo siento que puedo vencer esta dificultad, yo siento que esta situación no me va a detener y voy a ver el lado positivo a todo. Entonces, esta es una verdad que realmente para mí es determinante, decisivo. Si nosotros trabajamos desde ese lado, vamos a hacer que nuestros estudiantes cada vez más tengan iniciativa propia, creatividad, confianza, seguridad, porque estamos hablando de tres procesos que se intercomunican, ¿ya? O sea, no estamos hablando de una visión clásica de que solamente tengo que pensar en lo que yo hago, solamente tengo que pensar en lo que yo siento. No, sino que cuando tú haces, evidentemente cuando tú piensas algo, vas a sentir y por ende vas a actuar de una determinada manera. Ya, entonces eso quería poner especial atención en eso porque está demostrado científicamente, como decía, de que somos una unidad compleja y que muchas veces el cerebro nos juega una mala pasada cuando nosotros no sabemos gestionar positivamente o asertivamente esta gran verdad, ¿no? Más bien me gustaría la participación del resto de maestros también. Como decías, profe Blas, es una... Al final creo que es un conversatorio donde podamos participar y decir nuestra manera de pensar respecto al asunto, ¿no? Y me gusta, ¿no? Que usted me haya dicho que no le ha gustado mi participación, mi exposición, y eso seguramente me va a llevar a mí a proponerme metas y a seguir estudiando y a seguir afianzando en esa parte mis conocimientos, ¿no? Bien, vamos a participar también en esta parte, colegas. Eh, Siempre hablando del tema mismo, ¿no? De pensar, sentir y actuar, ¿no? Este es todo una... Muchos autores incluso han usado esta lógica, ¿ya? Como método de enseñanza, aprendizaje en el aula, ¿no? Método de poder trabajar con un grupo humano, ¿no?
haciendo de que este proceso sea sistémico y sea recurrente a la vez, ¿no? Yo pienso también, hablando del tema de pensamiento, de sentimiento y acción hoy día, eh, está interesante el tema, eh, toda vez que estamos hablando de un contexto en el cual estamos involucrados casi la totalidad o la totalidad de la población. Y siendo nosotros maestros, que también estamos inmersos en este contexto del COVID, teniendo también las mismas necesidades, los mismos temores que hacía mención Nilton, tenemos que sobreponernos a esos, siendo resilientes para poder motivar a otros, en este caso alumnos, padres, ¿no? Y quizás cabe la oportunidad para hacer notar algunas cosas cuando nosotros como directivos planteamos, por ejemplo, la necesidad de trabajar estos temas de soporte socioemocional, motivación, hay que animar a los alumnos, he estado repitiendo quizás estos procesos mentales usando otros términos más sencillos, ¿no? Y a veces otros colegas, no sé cuántos de la sala ahora, lo ven esto como una recargada, como un estrés, como un problema. Entonces, por eso decía Nilton, depende cómo lo veo, con qué ojos lo miro, ¿no? Allá donde otros ven problemas, colegas, otros ven oportunidades, ¿no? El COVID se ha convertido, hoy día le decía a Freddy, para muchos, ¿no? En una oportunidad incluso de negocio, de generación de economía, de giro de negocios, una serie de habilidades que han desarrollado la gente para poder adaptarse y adecuarse a este nuevo contexto. Entonces nosotros como maestros siempre vamos a estar viendo el tema integral. La educación en las normas, en todo el sistema educativo peruano, apunta hacia un desarrollo integral. Y cuando decimos desarrollo integral, estamos hablando pues, justamente del desarrollo de su conocimiento, de su pensamiento, de su sentimiento, de su afecto y de sus habilidades, de sus destrezas. El desarrollo integral requiere también una atención integral. La mirada, dice del maestro, tiene que ser 360 grados, ¿no? No podemos estar viendo solamente conocimientos, no avanzo mi curso, ¿y qué hay del estado emocional de los alumnos? ¿Qué hay del problema, de las necesidades afectivas, de esos ritmos y estilos de aprendizaje que nuestros estudiosos siempre nos resaltan, ¿no? Acá me cabe la oportunidad también para hacer mención eh, a veces no tomamos en cuenta, digamos, los aprendizajes de los saberes previos de los alumnos. Con algunas dificultades o con muchas dificultades en el colegio hemos aplicado pruebas de entrada, pero a veces en vez de valorarlo están buscando el vacío, lo negativo, ¿no? Que está mal elaboradas las preguntas, pero veamos de otra manera, ¿no? ¿Cómo es que esa zona de desarrollo real nos puede permitir proyectarnos y poder alcanzar la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial, ¿no? Yo creo que podría resumir nuestro rol como directivos o maestros como en algunas palabras que decía varias veces Milton, como sinceridad, como confianza, como seguridad, ilusión, energía, motivación. Yo le agregaría pasión. Yo particularmente trato de ponerle pasión a lo que hago. Y si eso me lleva, si eso pienso, si eso siento, eso lo voy a hacer. Si yo veo problemas, Jactay lejos, pucha, no, el polvo, las necesidades, los problemas sociales, si yo pienso así, así va a ser mi actuar, un poco que vaya, como decía, un poco lento, un poco quizás no tanto como quisiéramos soñar tenemos que vivir de sueños, de aspiraciones. Ahí donde hay problemas, necesidades, dificultades, ahí tenemos que sacar. Las grandes ideas, las grandes ideas nacen en los grandes problemas y las grandes necesidades. Entonces, colegas, yo creo que es tiempo de que miremos o giremos nuestra mirada en cuanto a nuestro rol se refiere hacia una educación, hacia una formación que fomente el desarrollo de habilidades mentales en los alumnos. Para que no sean lo que decían ustedes mismos, ¿no? Que no sean simples receptivos, o como decía Blas, el conductismo neto. Todos los métodos sirven, sabiéndolo en qué momento, en qué circunstancia utilizar, para quiénes, para qué tipo de estudiantes, ¿no? Yo pienso que es tiempo de plantear situaciones de aprendizaje significativos que llevan a los alumnos a desarrollar estos pensamientos. Estos pensamientos se van a dar en el momento del inicio, en el desarrollo, en el cierre de la sesión de aprendizaje. Se van a dar cuando planteamos un proyecto, cuando dejamos un trabajo,
Entonces, cuando yo dejo una tarea, que estamos acostumbrados a dejarlo, tengo que pensar esta tarea que estoy dejando, ¿qué habilidades va a desarrollar en el estudiante? ¿Qué procesos mentales va a poner en juego? Porque si dejo una cuestión repetitiva, entonces no contribuye casi a nada, ¿no? Yo tengo que llevar a mis alumnos a un desarrollo de pensamiento superior. Y eso es, por ejemplo, las evaluaciones censales. La inferencia, por ejemplo, en la comprensión textual, es un nivel de pensamiento superior. No, no es lo mismo decirle qué le dijo Capricita al lobo o viceversa, que decir, por ejemplo, qué hubiera pasado si la Capricita no sé, escogía otro camino o no hacía caso al lobo, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud de Caperucita cuando viene un extraño y te propone algo? No sé, otro tipo de preguntas, de situaciones que le llevan a pensar. Yo, resumiendo, diría que el tema es importante. Necesitamos seguir trabajando, como dice Milton, seguir asumiendo retos, pero yo resumiría toda esta charla en una sola palabra: actitud, colegas. Actitud de cambio, actitud de innovación, actitud resiliente, actitud positiva, optimista. Como decía Nilton, pienso lo bueno y voy a hacer algo bueno, ¿no? Ahí donde ven otros problemas, veamos oportunidades, colegas. Muchísimas gracias, felicitaciones, Nilton, nuevamente. Gracias, maestro. Bueno, profesor Nilton, más bien, de repente algún maestro más quiere participar. Antes también quería rescatar lo que en su exposición, profesor Nilton, por ejemplo, el pensamiento es lo que manda al sentimiento, como dice el maestro Pompeyo. Si de acuerdo a lo que tú piensas, vas a sentir y vas a actuar. O sea, como proceso cognitivo, el pensamiento superior, que, bueno, el pensamiento es lo máximo, ¿no? Que funciona el cerebro. Entonces, como dice, eh, en lo socioafectivo, lo que nosotros pensamos va a dominar o va a orientar a nuestros sentimientos, a nuestras actitudes, a nuestra manera. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, eso es hablando desde un punto de vista contextualizado, pero desde un punto de vista de aplicación práctica en el aula, de repente, como dijo el profesor Nilton también en varias oportunidades, aplicando las leyes de Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Zona de desarrollo real, potencial próximo, cerrar esa brecha, hacer andamiaje, etcétera, o recuperar las ideas de Brunner. Entonces, todo esto debemos, hoy día, profesor Nilton y maestros, debemos irnos hoy día aclarando bien qué son los procesos cognitivos y para qué nos sirven, o sea, qué utilidad práctica tiene. Entonces, más bien voy a dar pase a otros colegas, de repente, que quieren participar. Colegas, por favor, bienvenido, maestro Gino, bienvenido, maestra Ángela. Por favor, esto es un guía donde todos aprendemos algo de alguien y me gustaría también su participación de todos, del maestro, todos que están presentes, ¿no? El maestro Jorge, el profesor Freddy, la maestra Marisol, ¿no? Y bueno, su participación está libre. Participen, maestros. Adelante. A ver, ¿alguien quiere participar? Maestro Nilton, Sí, profesor Blas, le escucho. adelante, a ver, pregúntale si alguien, colegas, algún colega quiere participar de repente. ¿Están ahí colegas o ya se durmieron ya? A ver, Ángela, Marisol, Jorge. A ver, brevemente hay que participar todos, como dice el maestro Blas, y sacar alguna conclusión. Yo sé que desde su perspectiva ustedes han podido quizás asimilar de manera diferente a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces quisiéramos escuchar para así construir algo significativo para todos, ¿no? Para poder conocer la, cómo ustedes lo han percibido, qué podían subrayar, qué podrían decir al respecto, ¿no?
Aló, vamos entonces a preguntar que mi estimado profesor Blas. Sí, adelante, adelante, maestro. Profesor Jorge Coqui Alvarado Céspedes, ¿estás ahí, maestro? A ver su opinión, profe, brevemente, ya para ir concluyendo esto de la reunión del guía del día de hoy. Buenas noches, colegas. Sí, estoy acá. Me parece interesante el tema. Como les había dicho siempre, estoy para aprender y me parece interesante. Todo esto desde el punto de vista del alumno, ¿no? Porque es el centro en sí del aprendizaje. Lo que me llevo hoy es el pensar, el sentir y el actuar, ¿no? Eso prácticamente es lo que rescato, lo que más rescato, ¿no? No quiere decir que lo demás no es importante, pero sí me voy con eso el día de hoy. Gracias, eso sería todo. Muy bien, maestro, gracias, gracias. Vamos a pedir la participación de la profesora Marisol Gómez Malqui. ¿Está la profesora? Colega Marisol. Sí, maestro, bueno, le escucho. A ver su resumen, maestra, qué le ha parecido, qué puede subrayar ya para estar concluyendo en nuestra reunión del día de hoy. Bueno, primero quiero empezar felicitándolo por su disertación. Eh, Realmente me pareció interesante lo que usted expuso y lo que más resalto es ponerle una actitud positiva, ver el lado bueno a las cosas y con esa mentalidad yo sé que vamos a poder lograr muchas cosas dentro de nuestro entorno, que es pues como se llama el colegio, nuestra institución y nuestra razón de ser, nuestros estudiantes. Por ellos es que hacemos también muchas cosas, muchos sacrificios. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Vamos a continuar con el profesor Gino Cos. Adelante, maestro, su participación. Buenas noches con todos, colegas. No sé si me escuchan, porque mi audio está un poquito mal y no sé si me escuchan claro. Sí, adelante, maestro, ¿Me se le escucha escuchan? bien. Sí, se le escucha bien. Ahí. Eh, yo creo que todos, como decía por ahí un profesor, todos estamos para aprender, ¿no? De lo que yo más o menos, lo que voy recordando, aquellos tiempos cuando estaba en la universidad, más o menos también te hablan sobre eso. Todos aprendemos de lo que está a nuestro alrededor. Todos tenemos un conocimiento que siempre estamos interactuando con nuestra realidad, que siempre eh, estamos en interacción, en contacto. Y eso, pues, lo que hace es crearnos, digamos, un aprendizaje, hace que nuestra memoria pueda entender para que nosotros podamos tener en cuenta qué es lo que va sucediendo en nuestro alrededor. Como ustedes sabrán, pues no, estamos en época de pandemia, como el profesor Pompeyo lo dijo. Esta pandemia nos ha dado a muchas personas, nos ha dado muchas cosas que entender. Eh, por ejemplo, la forma de trabajar. Anteriormente muchas personas se limitaban en su trabajo. Solamente, por ejemplo, los que vendían ropa. Ellos iban al mercado, compraban su puesto, ponían su puesto y vendían ropa sentados. Pero gracias a la necesidad, a esa percepción que han tenido de su alrededor, han podido crear nuevos conocimientos. Ahora venden por internet. Muchos lo hacen, yo también lo estoy haciendo. Anteriormente no lo hacía. Y, y más que todo, nos ayuda
a defendernos, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo de nuestro alrededor nos sirve para poder comunicarnos con la nueva realidad. Y bueno, eso es lo que tengo entendido sobre lo que son los procesos cognitivos. Eso sería todo, profesor. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, profesor? ¿Profesores? Buenas noches con todos. Sí, miren, me pareció a mí bastante interesante el hecho de nosotros poder conocer un poco más sobre esto. Si bien es cierto, como dijeron los profesores que me antecedieron, esta situación de pandemia ha traído muchos problemas, muchas dificultades y muchos problemas a nivel mental también entre todas las personas. Justo hoy pude trabajar tutoría en reemplazo de la profesora niña y el tema que se trataban eran sobre las habilidades que uno aprende, ¿no? Y es cierto que en esta situación muchos profesores tal vez nos encontramos en conocer sobre las tecnologías y cosas que muchos carecíamos y no conocíamos. Entonces ha hecho que podamos desarrollar muchas habilidades y que a pesar de las dificultades que puedan haber, que podamos haber tenido, es importante, como decía el profesor Nitol, tener una mente, un pensamiento positivo a esa situación, porque eso vamos a transmitir nosotros a nuestros alumnos. Aunque tal vez tengamos los mismos temores y tal vez tengamos miedo, y eso porque es normal, pero podamos transmitirlos a ellos confianza, esperanza y muchos sentimientos positivos, ¿no? Eso va a hacer que ellos puedan enfrentarse mejor a la situación también. Eso es lo que yo quiero rescatar, que a pesar de las circunstancias que pueden haber, nosotros mantengamos un pensamiento positivo hacia las situaciones adversas que podamos tener. Como decía el director, ser resilientes en eso, porque eso es lo que nos ha ayudado y hemos podido desarrollar tal vez si no lo teníamos antes. Entonces, me parece bastante interesante poder conocer y agradecer también a usted, profesor Nichols, por compartirnos esto, bastante interesante. Profesor Freddy, adelante. Bien, primero para felicitarle, ¿no? Por la exposición del tema tratado. Ya creo las personas que me antecedieron la palabra ya quizás han manifestado, ¿no? Esta situación de los procesos cognitivos, ¿no? Ya veía ahí en las diapositivas el caso de Vygotsky, ¿no? De 1977, que él ya ha dado esa cuestión del desarrollo real, el desarrollo óptimo, del desarrollo potencial, ¿no? Pero todo, como se dice, es de todo gira a nivel de pensamiento, ¿no? Pensar, sentir y actuar, como dijo uno de los profesores. Pero esta situación de lo que está pasando con la pandemia, nosotros lo queremos relacionar con lo que quizás serán los procesos cognitivos, ¿no? En lo referente al pensamiento, uno ya tiene distinta manera ya de poder pensar, de actuar, ¿no? Hasta como dice, ya no se han hecho ya esa situación del distanciamiento, de lavar las manos, ya se nos ha hecho costumbre ya de usar las mascarillas y todo eso. Todo gira al nivel del pensamiento, ¿no? Y del pensamiento uno ya siente y luego actúa, ¿no? Y ha sido bien claro, profesor Nilton, ha sido bien claro sobre las teorías de procesos cognitivos, ¿no? Ha hecho mención
a muchos que han dado inicio a estos conocimientos. Entonces, para nosotros, así ya en forma genérica, general, puedo decir pues de que esta situación ya llevándole a lo que es a los procesos cognitivos, esta situación de la pandemia hace pues de que nosotros ya tenemos que ser ya artistas para crear nuevas habilidades sociales y tratar de realmente cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, lo que me queda decir de que buen tema para al menos nos ha removido la cabeza un poquito el profesor Nilton, nos ha hecho recordar temas que quizás mucho tiempo hemos hecho, pero ha sido momento para al menos recapacitar, para al menos ya poner en práctica lo que quizás muchos ya anteriormente han hecho. Eso es todo lo que podría decir el profesor Nilton. Bueno, profesor Milton, bueno, colegas, creo que es importante hoy, es un reto para nosotros. Por ejemplo, hoy en la clase de tutoría de quinto año, como dice el maestro Pompeyo, los problemas hay que verlo como oportunidades, y eso es verdad. O sea, por ejemplo, solucionar problemas. Hoy en tutoría, por ejemplo, colegas, eh, como tarea que dejó de la plataforma virtual, por ejemplo, Aprende en Casa, hablando de procesos cognitivos, le ha dejado como tarea, y eso yo también lo dejé y ya me están enviando, por ejemplo, su reporte los alumnos, de hacer una carta animándole a sus compañeros que quieren abandonar sus estudios ahora, en estos tiempos de pandemia. Entonces, más bien, de repente voy a compartir algunas cartitas que han hecho los compañeros con ustedes y pues, o mis alumnos del quinto A, la verdad, tienen mucha creatividad en su pensar, en su pensamiento, tienen mucha capacidad dentro de su proceso cognitivo, su capacidad de abstracción, su capacidad de deducir, su capacidad de producir textos, que estos son procesos cognitivos. Creo que, colega, todo esto, más bien, felicitaciones al maestro Milton por investigar, ha sacado buenas teorías, de repente una base científica expuesto muy bien, y también el aporte de cada uno de ustedes. Esto nos va a nutrir para aprender. Como dice el refrán, del mismo cuero sale la correa. Como dice, ¿no? Acá mismo nosotros somos constructores de los aprendizajes. Entonces, colegas, esto para mí, más bien gracias, profesor Gino, por integrarte a este equipo. Esto es, mira, la característica para los colegas que recién, esto es colegiado. Entonces, más bien, para dar sostenibilidad, colega Nilton, voy a dar pase a usted para fijar una nueva fecha, todos consensuados, comunidad de mando, todos para poder ya definir una fecha de cuándo nuevamente podemos hacer este GIA, que para mí es importantísimo. Tenemos que darlo sostenibilidad, porque esto es un aprendizaje para mí. Hoy he aprendido bastante, la clase pasada también hemos aprendido. Entonces, más bien, maestro Nilton, usted que es el expositor, voy a dar pase para fijar una nueva fecha, aunque ya la maestra Marisol se ha comprometido. Hay un temita muy bonito que estaba analizando, colegas, que tiene que ver también con aprendizaje significativo. Es un tema muy bonito, justo se estaba hablando con el profesor Pompeyo. El título es, a ver, colegas, es una propuesta, conflicto cognitivo versus disonancia cognitiva. O sea, Ausubel frente a Festinger. A ver, en nuestra aula pedagógica, o sea, en nuestra práctica pedagógica, ¿cómo creamos conflicto cognitivo y cómo se da la disonancia? O sea, el desencaje, la disonancia, ¿no? La incongruencia, como habla Festinger, y también el conflicto es el desequilibrio de su esquema mental que habla Ausubel. Me gustaría este tema, de repente, la maestra Marisol. Bueno, colegas, todos tenemos capacidad, todos tenemos competencia. Tenemos, por ejemplo, hoy habló de eficacia, de autoeficacia,
todos somos competitivos, entonces acá, al fin y al cabo, nadie es el dueño de la verdad, todos estamos para aprender. Es un bonito tema que yo estoy proponiendo, colegas, y me gustaría de repente la próxima, de repente, para que exponga la maestra Marisol. Adelante, maestro Nilton. Blas, muy amable, gracias por su participación. Como la reunión anterior hemos tenido ya voluntariamente la profesora Marisol ya está como ponente para la siguiente guía que vamos a hacer. Más bien me gustaría pedir la participación del profesor Pompeyo, el director, ya que se está manejando tiempos, plazos, cuántos al mes. De acuerdo a eso creo que podríamos planificar y también tener una visión mucho más panorámica, general, ¿no? Sí, unas palabritas finales quizás, colegas. Tengo planificado ahorita otra reunioncita, por eso estoy mandando al chat que me esperen un rato, ¿no? Bueno, como saben, la reunión pasada creo que correspondía, si no me equivoco, al, al GIE que estaba pendiente todavía correspondiente al mes de agosto, ¿no? Entonces, tenemos dos para hacer en septiembre. Yo pienso que este es ahora el primero y el otro puede ser la siguiente semana o puede ser dejando una semana la que sigue, ¿no? Entonces, para no saturarnos demasiado tampoco, ¿no? Considerando de que ya algunos ya incluso no van a tener otras actividades complementarias. Este lunes, por si acaso, no hay reunión, ya lo anuncié el día el lunes mismo. Entonces, hay que ver qué semana está un poco más libre para poder hacerlo. Entonces, si Marisol ya se comprometió, qué bien. Entonces, ahí la próxima será Ángela. No, Ángela, me gustaría que hable, por ejemplo, sobre comprensión lectora, pero en idioma extranjero, que no cambia el enfoque comunicativo textual, por ejemplo, ¿no? O sea, quechua, castellano, inglés, se maneja un enfoque como aprendizaje o como comprensión lectora en este caso, ¿no? Entonces, yo pienso que el tiempo va a determinar, ustedes lo van a determinar la fecha ahora, pero sí me gustaría poner un poco más énfasis también en esta organización del evento, ¿no? Un GIA tiene la característica de ser un interaprendizaje. No solo es que Milton se prepara solito y los demás escuchamos y luego decimos, está bien, ¿no? Nah, hasta ahí no, pero hoy día no sucede eso tampoco, pero sí, todos tienen que prepararse, ¿ya? Todos se preparan sobre el tema para que sea inter. Y luego el que está a cargo, como hoy día, por ejemplo, Nilton, presenta un PPT, una ponencia, y sobre eso hay un debate. Entonces, deberían establecer las normas bien claras. ¿Cuánto tiempo hay la ponencia? ¿Cuánto tiempo hay la participación de los demás? Con preguntas, con aportes. Cualquiera de los dos se puede hacer, ¿no? Y si eso no sucede, Nilton agarra y le pregunta al colega, ¿no? No solamente decirle cuál es tu opinión, sino qué te parece, para ver si por lo menos está atentos, porque puede ser que yo lo prendo en la computadora y me pongo a hacer otra cosa, colegas, como sucede a veces, ¿no? Con algunos que están sumamente ocupados y parece que están, lo prenden o lo apagan la cámara. Y mi segunda recomendación sería que tener la cámara encendida de todos, con eso un interaprendizaje, para asegurarnos que todos estemos atentos a lo que nuestro colega, por respeto, hay que escucharlo, ¿no? Y luego compartir. Entonces, eso establezcan bien sus normas internas para poder hacer de que este trabajo sea dinámico, participativo y sea de un proceso de intercambio, ¿no? Yo podría sugerir que este sábado, la siguiente semana, que ya empieza el domingo, podrían hacer un intercambio más y luego descansar, porque de ahí vendría la tercera semana de septiembre que no les correspondería. Eso lo van a determinar ustedes, pero me parece interesante la iniciativa de haber empezado esto y como decía Blas, cada vez tiene que ser mejor, ¿no? La organización, la participación y ahí sí va a ser, ahí se va a tomar el carácter de colegiado, ¿no? Colegiado viene del carácter profesional, especializado, ¿no? Entonces nosotros como maestros tenemos que darle esa altura. Entonces, por eso que vamos a poner normas claras con tiempos y con actividades precisas, colegas. Gracias. Esa sería mi participación, colegas. Como les decía, hay una otra actividad, claro, como les decía, de manera de broma, siempre parecemos carros malogrados, ¿no? Entonces, de taller en taller pasamos, ¿no? De uno a otro. Gracias, Milton, y gracias a todos, colegas. Sí, director, gracias. Entonces vamos a determinar
los que estamos comprometidos Maestro Nilsson. principalmente, y yo creo que ya terminamos con la participación de la profesora Marisol, ¿no? Yo creo que, como decía el director, profe Blas, sería la siguiente semana, luego para descansar las 2 semanas siguientes. O no sé qué dirá la profesora Marisol. Hay que Maestro darle Nilsson, pase ahí. bueno, aparte de eso, el tema también, bueno, yo he propuesto un tema, ¿no? Pero si de repente hay otro tema, me gustaría también que propongan, ¿no? Aunque este tema, yo diría, ¿no? Deberíamos terminar, colegas, a manera de sugerencia, todos los procesos pedagógicos para irnos bien nutridos. Por ejemplo, en una guía haríamos la motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, por ejemplo, así para saber bien, y esto nos va a servir para aplicar en el aula también, y también para los concursos, colega. Entonces, bueno, el tema que yo he propuesto, bueno, en consenso, vamos a ver el día. eh, claro, usted dice la otra semana, más bien la maestra Marisol, viendo su disponibilidad de tiempo, qué día puede ser de la otra semana. Y el tema que he propuesto es conflicto cognitivo versus disonancia cognitiva. Es un tema importante también, colega. Claro, es un tema de psicología, pero se aprende bastante. Adelante, maestro Nilsson. A ver, ahora sí, proponga, por favor. Profesora Marisol, le Gracias, escuchamos. maestra. Esperando pacientemente. Bueno, yo tenía pensado otro tema, siguiendo el tema que usted ha expuesto con conflicto cognitivo en tiempos de COVID. Es que todo no es conocimiento, quería hablar también de las habilidades blandas para ver cómo estamos en este encierro. ¿Hemos desarrollado o no hemos llegado a desarrollar nuestras habilidades blandas? Pero como todo es en consenso, podemos ver la propuesta del maestro Blas también. Está ahí. Y lo que yo estoy proponiendo es las habilidades blandas. En cuanto a la exposición, no hay problema si es la otra semana. Lo podemos hacer un día jueves. Colega, un ratito, cuestión previa. Esto ya, todos los maestros que ya integran a este GIA voluntariamente, y creo que mejor es eso porque aunque algunos colegas estuvieron la semana pasada y ahora por motivos pidió disculpas la maestra Cari, también un poco mal, delicado de salud, y problemas de COVID también el profesor Luna. Entonces el profesor Chansi desconozco, pero maestra, lo que usted está proponiendo es su tema muy bien. Ya en otra oportunidad este tema. No se le escucha muy bien, maestro Blas. Adelante. Adelante, maestra Marisol. Sí, no le terminé de escuchar. ¿Será el problema de mi celular o no sé? No, Sí, diga. Tampoco no le estoy escuchando. Creo que es el problema de mi audio. Profesor Blas, la última parte de lo que has hablado no se le ha escuchado. ¿Podrías repetir? O sea, yo digo, por eso mi propuesta es que la maestra Marisol que escoge su tema, el tema que ha propuesto, está bien. Entonces, esto hace más bien, como dice el profesor Pompeyo, o sea, lo que está programando ella, la disponibilidad de su tiempo, de repente que diga jueves o viernes, la maestra mismo que diga ella, pues, ¿no? Y también de repente algún maestro, después, a ver, algún voluntario, porque acá van a intervenir todos, después de la maestra Marisol, alguien más dice yo voluntariamente, sin obligar a nadie, por si acaso, siempre se respeta, ¿no? Profesora Marisol, entonces le proponemos para la próxima semana, ¿no? Ya sin dejar ese espacio que decía el director. Y más bien, yo no sé si es a título personal, yo los jueves no puedo, estoy en un curso de 6 a 8 de la noche. ¿Usted
el jueves había dicho, ¿no? No podía ser el viernes o si no el... Claro, podía ser el Claro, a jueves las a las 8, 8, ¿no? En todo no se caso. cruza, creo, con su horario. Ya, Maestro claro. Marisol, maestro Nilton, también esto ya para poner en en nuestro horario de guías también, todos ya, Claro. y más bien para, ¿cómo se llama? El tema, maestra Marisol en el grupo maestro Nilton, ¿cómo vamos a hablar? Después ya tendremos la participación. El profe no se le está No se le escuchando, ¿no? escucha. Se le va el audio. Ah. Profesor, muy bien. Yo creo que vamos a terminar ya, profesora Marisol, con lo que decía el profesor Blas, que usted publique en el grupo de GIA que tenemos el título del tema para poner en nuestro horario de Ya. semana que viene. Y también para la próxima, más bien vamos a pedir a la profesora Ángela que de acá a 2 semanas que vamos a hacer descanso, luego ya para empezar nuevamente. ¿Estaría dispuesta la profesora Ángela? Claro, profesor Nilton. Está bien. Ya. Entonces terminamos de esta manera. Más bien agradecer al profe Freddy por la paciencia, por acompañarnos como la parte directiva. Y quedamos así entonces. Estamos programando entonces la profesora Marisol para el próximo jueves, 8 de la noche. Su tema es habilidades blandas en tiempos del COVID, ¿no? Sí. Y quedamos entonces nuevamente después de empezar con la profesora Ángela y así sucesivamente. Quizá el profe Gino y también los que han pedido permiso. Maestro ¿no? Nilton, El profe Jorge también sus está palabras de despedida de, Sí, maestro. bueno, también sus palabras que dé el subdirector, el profesor Freddy, también Sí, me gustaría sí. escuchar sus palabras para despedir y cerrar ya, esta Ya reunión. para finalizar, profe, yo creo que sí es honroso la participación del profesor Freddy, como subrayaba. Vamos a invitar al profesor Freddy, adelante. Bien, solamente ya decirle, primero felicitarte a ti y a todos los que están presentes, ¿no? El día de hoy. Y como dijo Blas, se está teniendo la sostenibilidad de este GIA. Y yo sé que está yendo de menos a más y somos profesionales, todos estamos para aprender, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Todo tiene inicio, pero no tiene fin. Entonces, en el aprendizaje, quieres ya agradecerles y felicitar a ti, profesor Nilton, por esta disertación. Como dice, a mí un poquito me removió la mente. Y darle pues por finalizado, colegas, y que sigan adelante. Gracias, profesor Freddy. Entonces, de esta manera hemos terminado. Hasta la próxima reunión. Muy buenas noches. Nos estaremos viendo, maestros. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos Chao, chao. el próximo jueves. Chao, maestro Nilton. Nos Chao, vemos maestras, el próximo maestros, jueves. con todos. Chao, profe Blas. Chao, maestros.